noches, bienvenidos a la trama. Y en esta trama, la de esta noche, vamos a tratar un tema político pero no tradicional. La trama de esta noche es sexual y tiene que ver con el delito de la trata y con la prostitución, que es legal en la Argentina. Y son dos ámbitos que se vinculan entre sí, pero que tienen diferencias. Alika Kinan, que es la protagonista de esta noche, es una mujer que fue explotada durante 20 años en un prostíbulo en el sur de la Argentina. Fue víctima de trata, pero es una víctima empoderada. Es la primera víctima que le gana un juicio al Estado por complicidad con el delito de la trata. Es protagonista de un fallo histórico en el que su proxeneta fue condenado a 7 años de prisión. Es un fallo que ratificó la Cámara de Casación Penal hace algunos meses atrás. Alika es una militante abolicionista de la prostitución. Ella afirma que la prostitución no es un trabajo, sino que es una violación a los derechos humanos, pero además de eso puso en la agenda, en el contexto de los debates por el tema género, donde la agenda de género está en el centro de la escena política, puso sobre la mesa de discusión la explotación sexual de las mujeres. Un debate que en realidad fue naturalizado durante muchos años, que forma parte de la cultura machista. Probablemente para un hombre de más de 50 años el hecho de ir a debutar a un prostíbulo era parte de un ritual donde lo llevaba a su papá cuando era adolescente para hacerse hombre. Pero acá no hay que confundirse, no es una historia de buenos y de malos. Seguramente ese chico adolescente tenía una mamá que avalaba esa escena. Con esto lo que quiero decirte es, vivimos en una cultura machista que nos atraviesa, que naturalizamos, y la idea no es condenar, sino comprender. Por eso es que hablamos con Alika, para poder entender la trata, el delito de la trata por dentro y en primera persona. Hay cosas que de todos modos están cambiando. Por ejemplo, hace 10 años atrás, te pongo esta escena, ¿no? Un grupo de hombres yendo a una provincia por trabajo, políticos, empresarios, deportistas. Era común que en ese tour terminara en el prostíbulo del pueblo. Hoy eso por supuesto que sigue sucediendo, sigue pasando. Pero hay algo en esa escena que empieza a hacer ruido. A los propios varones les empieza a hacer ruido. Algo no funciona bien, algo pasó. Y ese es el trabajo de la discusión de la agenda de género. La condena de la que fue protagonista Alika sentó un precedente importante con respecto a las demás víctimas de trata, que puede ser usado a nivel nacional e internacional. Le dejó muchas consecuencias estos 20 años por los cuales atravesó. Fue premiada en Estados Unidos como heroína peleando contra la esclavitud moderna, que es la esclavitud sexual. Y hoy hay un grupo de militantes abolicionistas versus el otro sector, que son las personas, políticos y referentes públicos que quieren regular la prostitución. Bueno, estas militantes abolicionistas de la prostitución enmarcan la prostitución como violencia de género. Hoy ya no es el final de un tour de salidas, no es la parte final del entretenimiento de un grupo de varones, sino que eso es también violencia de género. Cuando te metes en la prostitución, y Alika también lo va a contar, a ver sus historias, a comprenderlas, te das cuenta que la prostitución es transgeneracional. El abuso, que es también una relación de poder, una forma de relación de poder, se origina muchas veces en la infancia de estas mujeres, y entonces tenés prostitución pasando de madres, hijas, abuelas. Hay una cadena que atraviesa esas familias, que se inicia con el abuso en la primera infancia. Esta es la historia de la trata por dentro, es el tema de la trama de esta semana, una trama que empieza así.
Alika, bienvenida, buenas noches, bienvenida a la trama. Y quería preguntarte por el principio, empezar la historia por el principio. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la mente cuando pensás en tu infancia? ¿Cuál es la primera postal de tu infancia? Uy, qué pregunta. Mi madre, mi padre. Creo que el anhelo de tener una familia normal, ¿no? Normal, ¿por qué? Porque ¿cómo era tu familia? ¿Era tu papá, tu mamá, tenías hermanos? Sí, tengo una hermana más chica que yo y mis padres que, bueno, mi madre estuvo bastante ausente en la primera parte de mi infancia y luego mi padre, que no era una persona muy típica, ¿no? No era el típico padre. Mi papá estaba muy ausente por las noches, era una persona que salía mucho. Podríamos decir de soledad. Desamparo. Sí. ¿Y vivías dónde? Vivía en Buenos Aires, en la primera etapa de mi infancia en Buenos Aires. Luego nos mudamos a Córdoba cuando mi padre se enfermó de cáncer. ¿Y cómo era la situación económica de tu familia? ¿Tu mamá qué hacía? ¿De qué trabajaba? A ver, yo el recuerdo que tengo es de mi madre trabajando en el bar con mi padre. Luego, atando cabos, lo que pudimos, bueno, yo lo que pude trabajar con mi psicóloga fue que en la primera parte de mi infancia mi madre estuvo en situación de prostitución. ¿Y crees que eso te influyó en algún punto? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que altera la subjetividad de quien puede ser captada luego por las redes de trata. ¿Te deja vulnerable? Sí, te deja vulnerable, pero fundamentalmente lo que genera es una naturalización de la prostitución en la vida de esa futura víctima, ¿no? ¿Cómo era tu papá? Vos decías que no estaba ausente. ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿Qué hacía? Bueno, mi padre en un principio, de mis recuerdos, ¿no? Estamos hablando, trabajaba en un bar en Buenos Aires, que era el propietario, con mi madre. Y luego, destrabando con mi psicóloga, lo que pudimos encontrar era una situación clara de explotación sexual por parte de mi progenitor hacia mi madre, donde mi madre, por supuesto, ya estaba dañada, pero ya venía de otra situación de explotación sexual, no por parte de él, pero sí de muy jovencita, que fue explotada. ¿Y cómo es el momento en donde vos viajás al sur? ¿Cómo viajás? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo cuando viajo al sur, mis padres se habían separado y mi madre nos había llevado a vivir a una casa que era la casa de mi abuela, donde vivía una de mis tías. Mi mamá se va cuando yo tenía 16 años. ¿Y vos tenés una hermanita más chica? Sí, tengo una hermana más chica bueno, en ese momento ella tenía 12 años, yo tenía 18 ya, que es cuando me captan las redes de trata para trasladarme al sur. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo me llevaron? Yo estaba buscando trabajo. Es decir, vos te quedás sola con tu hermanita, ¿no? Mi mamá se va a vivir se va a buscar trabajo a Buenos Aires. Desde Córdoba, a ver, vuelvo. Mi madre, desde Córdoba, cuando estábamos en la casa de mi abuela, no teníamos ni siquiera para comer. Con lo que mi madre, supongo que la desesperación, la misma pobreza, la lleva a buscar trabajo en otro lugar, porque no se daban las condiciones y porque no tenía oportunidades laborales. Así que mi madre se va a vivir a Buenos Aires en búsqueda de trabajo. En ese lapso se produce unos 8 meses donde estábamos absolutamente solas, absolutamente desamparadas con mi hermana, y imagínate que si estando mi madre no había para comer, solas aún menos. Mi hermana se iba a comer a la casa de las amigas y estaba mucho tiempo en el colegio, fuera, porque realmente no estábamos en condiciones de vivir en la casa donde, o sea, nosotros no teníamos ni luz ni gas. ¿Qué
que es bastante normal, en realidad es bastante normal en el norte, porque no hay gas de red, pero nosotros ni siquiera teníamos las posibilidades de comprar una garrafa de gas, ni siquiera de tener luz, con lo cual cada vez se hacía como más grave la situación en la que estábamos con mi hermana. Así que ella, mi hermana, obviamente por una cuestión de supervivencia, se iba a comer salía del colegio, se iba a comer a la casa de las compañeras, volvía tarde. ¿Y a usted llegó una oferta laboral, digamos? No, yo lo que hago es ir a Córdoba. O sea, nosotros estábamos en un pueblito que se llama Cruz del Eje. Entonces yo me voy a Córdoba a buscar trabajo, en la ausencia de mi madre. En esta búsqueda de trabajo recibo diferentes ofertas. Una de ellas era mientras yo estaba vendiendo publicidades para una revista de abogados, que nunca me pagaron, por supuesto. Estuve como 3 meses y vivía en la casa de una chica, intermitentemente estaba en la casa de pibes, de conocidos y demás. Que me ponía a mí también en una situación de extrema vulnerabilidad con toda esta naturalización previa que yo tuve durante toda mi infancia, que era lo que vos me preguntabas antes, de la prostitución. Sí. Entonces, se convierte en algo tan natural que cuando llega esta oferta de, che, ¿por qué no te venís a trabajar al sur? Era como algo, sí, ¿por qué no? Vos me preguntás, ¿por qué? Y si yo sabía a qué iba, el por qué es fácil, porque es elegir entre la vida y la muerte, es elegir entre comer y no comer, entre dormir en un lugar caliente y no dormir o dormir en el desamparo. ¿Vos sabías a qué ibas al sur o no? No. ¿Cuál era supuestamente ese trabajo? O sea, ¿qué era lo que te ofrecían? Yo puntualmente no sabía a qué iba porque nadie me había explicado cuál era el trabajo a hacer, con lo cual mi decisión fue muy rápida, sin demasiadas preguntas, por la propia situación de vulnerabilidad que yo estaba atravesando en este momento. Ahora, ¿eso hubiera variado en algo mi decisión? Yo creo que no. Si lo hubiera sabido o no, no sé si en algún punto hubiese dicho, no, yo esto no lo voy a hacer. Yo necesitaba salvarme yo y salvar a mi hermana. ¿Y qué pasó cuando llegaste? Bueno, cuando llegué me estaban esperando en el aeropuerto, de Ushuaia. Y me esperaba una pareja normal, un hombre y una mujer. Me saludaron, me abrazaron, me dieron la bienvenida y me llevaron automáticamente a dejar las maletas al prostíbulo. Y yo ahí ya es como que estaba todo dicho y no estaba todo dicho. O sea, vos decís dónde me metí. Y es como que respirás muy profundo y continúas. Me llevaron primero a la Policía Provincial de Tierra del Fuego, donde me hicieron una apertura de legajo. Bueno, ahí está la primera complicidad del Estado, ¿no? Sí. Me tomaron los datos. ¿Todos sabían de qué se trataba? Todos sabían de qué se trataba. De hecho, en el mismo aeropuerto ya sabían todos de qué se trataba, porque todos te miran. Nosotros les decimos, ya te fichan en el propio aeropuerto los mismos tipos que están trabajando dentro del aeropuerto. Y podemos hablar de seguridad aeroportuaria, hablamos de quienes venden los pasajes, hablamos de quienes están trabajando en la descarga de maletas, los remiseros, los taxistas. Absolutamente todos se dan cuenta y te miran, te ven llegar. O sea, no pasás desapercibida cuando sobre llegas. todo en un pueblo chico, ¿no? En un pueblo chico y con quién llegás. Porque ellos no eran unos desconocidos que tenían un prostíbulo alejado en Ushuaia. Era un prostíbulo céntrico de tantos otros prostíbulos céntricos que también coexistían en Ushuaia, y donde cada vez que los veían acompañados de alguna chica sabían que esas mujeres o esa mujer iba a ser prostituida o iba a estar al alcance de cualquier hombre que pudiera pagar por ella. Bien, y entonces ahí te hacen el apta, digamos, médica o como... Bueno, luego de la apertura de legajo que me hacen en la Policía Provincial, me llevaron a la Municipalidad de Ushuaia, donde ahí se genera una libreta sanitaria
que va, lo que vos decías, como una especie de acto médico, a ver si estabas en condiciones de ser accedida carnalmente, de ser violada, de ser abusada dentro de un prostíbulo. Si estabas en condiciones para ser prostituida. Cuando decimos condiciones, ¿de qué hablamos exactamente? De que alguien que estuviera con vos, sin forro, no se va a contagiar de ningún virus o de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Puntualmente eso. Y todo eso se encargaba la municipalidad, de chequear que las mujeres que llegaban a Ushuaia estuvieran en condiciones... O sea, de cuidar de algún modo al varón prostituyente, no a la prostituta. Esta era la idea. Porque la mujer... Porque también se consumía sexo sin preservativo. Sí, obvio. Se paga más caro. Se paga más caro. La mujer que dice que sí al no uso de preservativo, se le paga un plus. Con el riesgo que eso significa. Con los riesgos que significa, porque las libretas sanitarias las teníamos nosotras, no los tipos. Y estamos hablando de tipos tanto de la alta sociedad fueguina como los miles de hombres que se bajan de los barcos pesqueros, que son procedentes de todo el país, como de todos los extranjeros, los noruegos, los españoles, los chinos, los japoneses, los militares, gendarmería, prefectura, estamos hablando de la policía, estamos hablando de los que van a hacer negocios a Tierra del Fuego. Sí, teniendo en cuenta además que tener un prostíbulo es ilegal, que la trata por supuesto es un delito, entonces había un montón de agentes del Estado que por sobornos, seguramente por sobornos y por otro tipo de influencias, avalaban eso. No. No es así. Esto no se trataba de sobornos. Acá había un marco regulatorio donde había habilitaciones comerciales por parte de la municipalidad de Ushuaia, donde permitía que existieran los prostíbulos. O sea, ni siquiera llegaron a tal grado de corrupción de que había sobornos. No, directamente le dieron un marco regulatorio para que las mujeres fueran explotadas sexualmente. Claro, bueno, pero Alica, la prostitución, digamos, en una explotación en un lugar es ilegal en ese marco. Bien, las habilitaciones comerciales eran como los lugares de alterne. Ajá, estaban como maquilladas, ¿no? Absolutamente. Claro. Por eso te digo, o sea, ni siquiera... Como los boliches que vos ves acá en Capital, que todos conocemos, donde se baila, o es, digamos, en un lugar bailable. Exacto. Está escondida la prostitución. Eso era. De todas maneras, acá no era solamente un lugar donde bailaba, porque había habitaciones... No, me refiero acá en Buenos Aires, en Capital. Sí, te estoy contando en Tierra del Fuego. No había habitaciones dentro del prostíbulo. O sea, cuando hablamos de la figura del prostíbulo, claramente estamos hablando del ejercicio, ¿no?, de la prostitución y de la explotación que se da por parte de alguien que es propietario de ese prostíbulo y quien lo regentea ese prostíbulo. Entonces, cuando vos tenés habitaciones y tenés también un lugar donde las mujeres están alternando con diferentes hombres, que en realidad alternar es una figura que está totalmente desdibujada, porque edulcorada, ¿no? Edulcorada porque quien alterna es quien comparte una copa, supuestamente. Pero si vas al término más técnico, si vas al significado de alternar, que viene de alternador, es el alternador del auto, que es lo que le da arranque. Es lo que le da arranque a una situación. O sea, vos estabas dentro del prostíbulo con la figura de alternadora para calentar a los tipos y meterlos en las habitaciones. Esto como si ellos fueran totalmente inocentes. Acá estamos hablando de todo un circuito súper cómplice donde el hombre no es inocente. Quien entra a un prostíbulo sabe exactamente qué busca, y busca hacer ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo era un día tuyo en el prostíbulo? Un día dentro del prostíbulo. Bueno, a nosotros no nos permitían levantarnos antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque significaba multa, porque vos tenés que dejar que duerman el resto de las mujeres. Cuando estamos hablando de cómo dormíamos, estábamos todas en situación en condiciones de hacinamiento. Eran cuchetas, a lo mejor en 2 metros cuadrados tenías 2 cuchetas. Compartían habitación 4 o 5 mujeres. En el mejor de los casos, podías llegar a dormir en una pieza de pases. Las piezas es una pieza de pases.
Bueno, una pieza de pases es lo que te comentaba antes, que es donde los hombres toman tu cuerpo. Hablando por donde te cogen. Sí, sí. Entonces, y ahí también se dormía. Ahí también podíamos dormir. Teníamos que cambiar las sábanas y teníamos que limpiar la habitación tipo 6, 7 de la mañana, 8 cuando termináramos. Tenías que ir a limpiar la habitación porque había esperma hasta en las paredes. Claro. Y las sábanas no te puedo ni explicar. De hecho, los colchones, todos los colchones del Sheikh estaban llenos de sangre y esperma. ¿Y entonces te levantabas? Te levantabas no antes de las 4 de la tarde y a partir de ahí lo primero que hacías era buscar aire. Buscabas aire fresco. Primero para que se te pasara un poco la resaca de la noche, porque las ingestas de alcohol eran terribles. ¿Y de drogas también? Sí. Sí. Las drogas es una manera de sobrevivir. Claro. Lo mismo que el alcohol. De insensibilizarte frente a lo que estabas viviendo. De insensibilizarte y de poder pasar lo más rápido posible en la noche. Así que se fomenta también de alguna manera. ¿Y hay un periodo inicial donde los dueños de los proxenetas, digamos, te incitan de algún modo a consumir drogas para poder ablandarte de algún modo? No hay un periodo inicial. La misma prostitución te va llevando o la misma explotación sexual te va llevando a esa situación o a ese estado donde vos misma terminás accediendo, ¿no?, al consumo de estupefacientes, que es una manera de poder sostener una noche larga donde estuviste con 15 o 20 tipos y donde tomaste muchísimo alcohol. Entonces es una manera de poder sobrevivir a la explotación sexual. Entonces te levantabas, bueno, y tenías más o menos esta cantidad de clientes, por decirlo de algún modo. Sí, podían llegar hasta 30 hombres por noche. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y cómo lograste salir? Bueno, la esclavitud sexual en mi vida pasó por 16 años. Tuvo diferentes etapas, teniendo en cuenta que estuve embarazada en algún momento y que también pagaron para que yo me vaya a vivir a España. Me fui con un cliente. O lo que mal llamamos cliente, en realidad es un consumidor de prostitución. ¿Pagaron por vos para que te puedas ir? Sí, porque cuando yo digo pagaron por mí, no es que me compraron. Lo que se paga es toda la deuda acumulada que tiene la mujer dentro del prostíbulo. A lo largo de los años de explotación... O sea, la mujer explotada tiene deuda. Sí, es la manera de poderla sostener. Cuando yo te decía que no nos permitían levantarnos antes de las 4 de la tarde, si alguna compañera tuya se quejaba de que habías hecho ruido o que habías salido, eso era motivo de deuda. La deuda se trasladaba a un pago económico o a una deuda económica dentro del prostíbulo. Si vos no limpiabas las habitaciones, también se trasladaba a una deuda económica. Si vos llegabas tarde al prostíbulo, se trasladaba a una deuda económica. Si vos pedías dinero para hacerte un aborto clandestino en algún lugar fuera de Ushuaia o en el mismo prostíbulo, también se trasladaba en una multa económica. Todo esto se iba acumulando y llega un momento que vos tenés tal deuda, los pagos de pasajes, todo se va acumulando y es como que llega un momento que vos decís, no me puedo ir más de acá. ¿Y por qué? A ver, si vos hubieras querido escaparte, ¿por qué no podías escapar? Bueno, esta es la gran pregunta que se hace la sociedad, ¿no? Claro, seguramente alguien que te está mirando se pregunta, bueno, ¿por qué no se iba de ahí? ¿Por qué no se iba? Primero, Tierra del Fuego es una isla donde todos consumen, donde la prostitución, donde los prostíbulos está totalmente naturalizado. Las mujeres cuando llegamos somos muy jóvenes y ya venimos con mucho daño en la integridad sexual por medio del abuso o los abusos de la infancia o las violaciones cuando somos muy jovencitas o en algunos casos chicas de 5 años
que fueron violadas en su infancia, ¿no? O sea, estamos hablando de mujeres adultas que fueron violadas con 5 años. ¿Tenías muchas compañeras así? Casi todas. Claro. Casi todas. Entonces, vos decís, entre que me abuse alguien en el norte o en mi casa, que me abuse un hermano, un primo, un tío, un padre, y estar lejos de toda esa situación y que me paguen por una violación, ¿con quién me quedo? Vos tenías con ellos una relación, una especie de síndrome de Estocolmo en algún punto, ¿no? Donde en algún punto ellos, esto que estás contando, te daban en algún punto nutrición o amparo, cierto amparo, y por otro lado te explotaban. Era un doble vínculo bastante perverso, ¿no? ¿Vos viviste eso? Es una relación perversa la que tiene la mujer que está en situación de explotación sexual con su proxeneta. Claro. Yo te agradezco esta pregunta porque me remite automáticamente al momento del allanamiento. Cuando entra Gendarmería al prostíbulo... Discúlpame, para ordenarlo en el tiempo. Vos te vas con un cliente, ¿no? Y después volvés al sur. Yo no me voy con un cliente. Él paga y me manda los pasajes, me compra los pasajes de avión, yo viajo con él y luego vuelvo, consigo la manera de poder volver a Argentina. Okay. Porque si no, te vas con un cliente queda como que me enamoré. Yo no me enamoré. No, pudo haberte rescatado del infierno en el que vos estabas viviendo, ¿no? Yo creo que ningún cliente te rescata. Yo creo que ningún prostituyente rescata a nadie, sino que tiene una puta particular. Tiene una puta en su casa. Tiene una esclava comprada en su casa. Y eso es lo que hicieron conmigo. Tenían una esclava. Cuando vos hablas del síndrome de Estocolmo, yo muy bien yo no soy psicóloga ni psiquiatra, entonces no podría decirte cuáles son, de qué manera funciona el síndrome de Estocolmo. Defendés a tu torturador, bueno, defendés, lo justificás. Lo poco que yo sé del síndrome de Estocolmo, sí que me puede situar en el momento del allanamiento, que es cuando clausuran el prostíbulo y se lo llevan preso a Montoya, a su mujer y a la encargada, que era quien regenteaba el prostíbulo en realidad. Y primero que yo no quería ser rescatada, yo me negaba a que ahí había trata. ¿Pero por qué me negaba que había trata? Pues yo no entendía lo que era la trata, claro. Yo no sabía. Yo pensé que la trata era un secuestro, como se lo puede imaginar gran parte de la sociedad, ¿me entendés? O sea, cuando hablamos de trata, enseguida vinculamos a la trata de blanca y al secuestro. La realidad es que la trata de personas en nuestro país y en varios lugares del mundo es un proceso de captación, traslado y acogimiento. La captación puede ser por diferentes medios. En este caso, cuando la mujer está en situación de vulnerabilidad, que es fácilmente captada por las redes de trata para ser explotada en un prostíbulo. Claro, hay distintos modos de secuestrar a alguien, ¿no? Digo, cuando vos hablas con una mujer golpeada, de algún modo también es una especie de secuestro emocional. También una mujer golpeada, a muchas ahora hay mayor conciencia, pero les cuesta reconocer que eso es violencia. De hecho, muchas se sienten culpables o de algún modo merecedoras de golpes, ¿no? Entonces hay que hacer todo un proceso para tomar conciencia de esto. Por eso te preguntaba. Ese es el mejor ejemplo como para poder advertir cómo funciona la trata. En el momento del allanamiento, como te explicaba, yo estaba enojadísima con el fiscal, con la orden del juez. Estaba enojada conmigo misma, estaba enojada porque se lo habían llevado preso a Montoya, que en realidad yo lo consideraba como un padre, claro, ese padre que no había tenido. Eso pensé, sí. Yo sentía como que mi mundo se desmoronaba, lo que yo conocía, lo que yo entendía. O sea, yo le mandaba dinero a mis hijas del poco dinero que me quedaba después de las multas, después de todo lo que se generaba a través de la explotación sexual, para que coman, para comprar pañales, ¿me entendés? Entonces era como que mi mundo se me estaba cayendo a pedazos, todo lo que yo conocía, y se abría algo a lo desconocido que yo, la poca seguridad que había sentido en mi vida, la había sentido en ese lugar. Claro, o sea, vos imaginate, era tu protector explotador. Exacto, era como, y nos pasa a todas las mujeres, cuando nos allanan el prostíbulo,
tenemos esa sensación de que se nos derrumba nuestro mundo, donde la poca seguridad, donde la poca protección que tenemos es eso. Y lo seguimos arrastrando hasta la actualidad.